Febrero de 2021. Soy Salvador Borrego, director de la empresa Saba Consultores, una empresa que ha sido fundada en 1987 y ha trabajado de manera ininterrumpida en los más diversos ámbitos de la aplicación de la estadística, desde la industria, la administración pública, eh, el ámbito hospitalario, la investigación médica y los procesos político-electorales. Lo que quiero hacer es presentarles la esencia de nuestra metodología, que entendemos como un nuevo paradigma para medir la opinión pública, que se desarrolló en el intento de resolver un problema, pero no solamente se resolvió, sino que encontramos algo más interesante. Por eso decimos a veces que fuimos por plata y encontramos oro. ¿Cómo empieza este asunto? ¿Cómo se observó inicialmente en Nuevo León este problema? Fue en 1993 un problema de seguridad social con los trabajadores del Estado, porque había un ajuste en los temas de jubilación y otros de ese tipo. Y las protestas fueron muy fuertes y también muy vistosas, muy alegres, los profesores protestando con las bandas de guerra de los muchachos. Y por otra parte, grupos sociales en Nuevo León que se oponían a lo que pretendían los maestros, y entonces generó un dinamismo en la opinión pública que no conocíamos. Y entonces me vi como encuestólogo del gobernador en aquel entonces, que era el doctor Sócrates Rizo, en una situación muy especial de entregarle un reporte de encuesta y advertirle que no era confiable, que seguramente no tenía sentido lo que le estaba entregando, y ante su sorpresa le explico que el trabajo de campo lo había hecho 3 días antes, pero que el día anterior y el día previo también habían ocurrido cosas de alto impacto, que era impensable que la opinión pública se mantuviera igual. En consecuencia, teníamos un problema de variación, o sea, que es el quehacer de la estadística, pero una variación que no conocíamos. La opinión pública en general se había mantenido muy estable durante muchos años, por eso es que hacíamos estudios y podíamos tardarnos una semana o 2 semanas en entregar los resultados, y todavía así estos resultados mantener vigencia con la actualidad. La variación que atendíamos en el tema de las encuestas era la variación entre muestras, pero de una población fija. Aquí lo que se nos presenta en este caso es una variación de la propia población que estamos estudiando. Y en el caso de la opinión pública no es una variación de las personas, ¿sí? Porque esa no es la población que estamos estudiando, sino la opinión de ellas. Y esa opinión es la que se modifica. Entonces, pues, se generó esta dinamización de la opinión pública como un evento extraordinario. ¿Qué sucede con los años? Pues que vienen otra serie de cosas, como Internet, la telefonía celular, las redes sociales, que generó la dinamización de la opinión pública, pero ya no como algo extraordinario, sino como algo presente siempre en nuestras vidas. En consecuencia, cuando nosotros tuvimos aquel problema y lo resolvimos en el 93, pues nos dimos cuenta que habíamos resuelto un problema que no era extraordinario, que es ahora el problema, el gran problema de nuestros días. Un problema que genera un impacto importante en el mundo de las encuestas, porque se viola la condición de aplicabilidad oculta, la de tener una población fija. Esta situación se modifica. Las condiciones de aplicabilidad implícitas de las encuestas son precisamente eso, que sea una única población la que estamos estudiando. En consecuencia, las predicciones que podíamos hacer antes dejan de tener sentido y se empieza a generar un problema importante en el ámbito de las encuestas, que les han generado pues desprestigio, desconfianza, que es justamente lo que vivimos en los días actuales. Hoy en día ya no nos preguntamos quién va a ganar, sino qué encuesta es la que no va a fallar, porque tenemos una situación justamente de
el fallo de todas o casi todas las encuestas como una señal clara de que el problema está presente. Y hay casos importantes, históricos, como el caso de la elección del 2004, la elección presidencial en España, o la elección interna del Partido Demócrata en New Hampshire en el 2008, o el Brexit, que todavía hoy estamos viviendo en sus consecuencias en el 2016. Entonces, tenemos, debemos decir, un problema global y la explicación también es global. Las redes sociales son un fenómeno también global. ¿Cómo resolver el problema? Fue lo que enfrentamos en el 93. Hay una solución obvia, pero muy costosa. Simplemente, si se mueve mucho la opinión pública, pues mido todos los días. Esto lo pueden hacer los ricos, como por ejemplo en Estados Unidos. La empresa Rasmussen hace encuestas diarias de tamaño 1200. Ellos tienen personas que los apoyan y pueden hacerlo y resuelven el problema de ese modo. Pero nosotros necesitábamos una solución económica que nos diera esa actualidad, pero de un modo más barato. Y entonces pensamos en que finalmente ese asunto de la dinamización no era extraño. Es finalmente el problema que tuvimos o la situación que vivimos en ese proceso que arranca en 1750 con la Revolución Industrial y culmina para conformar esa dinamización con la producción en serie, ¿sí? El Taylorismo, Fordismo, ¿sí? O el Fordismo, Taylorismo, sí, de esos dos personajes, pues, que determinaron un esquema de trabajo, donde el gran reto era construir cosas complejas con una fuerza de trabajo impreparada. Y entonces se genera la producción en serie, se dinamiza eso y vigilar la calidad fue el reto entonces. ¿Cuál fue la solución que se encontró entonces? Pues en 1928 llega esta solución y fue justamente el desarrollo de los diagramas de control estadístico de calidad que, siguiendo el signogram de los tiempos, logra el portento de resumir toda la complejidad estadística en un diagrama sencillo de operación muy simple, casi como decir, yo no entiendo qué es la combustión interna, no entiendo cómo funciona una transmisión, no entiendo muchas cosas de un automóvil, pero lo puedo manejar. Un poco así, Walter Achújar desarrolló una manera de hacer accesible la estadística en su operación, aunque el entendimiento de cómo hacer un diagrama de control, si en su fundamento matemático fuera algo muy complejo. Entonces tenemos pues que vigilar la evolución de los indicadores de calidad fue una situación interesante y en la filosofía de hacer más con menos empresarial, pues con muestras muy pequeñitas, nos puede sorprender cómo en la industria los tamaños de muestras son de 5, a veces hasta de 3, y nos ha permitido un éxito que hoy en día está a la vista de todos. La experiencia industrial, la calidad de los productos de los que hoy disfrutamos es infinitamente, bueno, infinito siempre será una exageración, pero clara, ostensiblemente mejor que lo que vivíamos en los 50, en los 60. Y bueno, Kaoru Ishikawa planteó justamente que esa experiencia en el ámbito industrial para atender la variación no debería de permanecer ahí en las líneas de producción, que deberíamos sacarlo a lo largo y ancho de la empresa, de ahí su libro, Control Total de Calidad, y de ser posible, decía Ishikawa, sacarlo al ámbito social, ¿sí? Entonces, utilizar esa experiencia en el ámbito político, mercadológico, etcétera. Este es un uso, pues, de este tipo de diagramas en el ámbito social, donde, bueno, pues, lo que muestra, pues, no es un beneficio, sino, pues, lamentablemente, constatar que algo no se está haciendo bien. Es la evolución utilizando diagramas de control de los decesos semanales en México por COVID-19. Observen ustedes cómo los diagramas de control tienen como clave para la mejora continua, aquí podríamos entrecomillar eso,
el recálculo de límites. O sea, los límites no son únicos. Si ustedes en sus empresas tienen un diagrama de control y los límites son los únicos que tienen, no están haciendo una aplicación de esto para la mejora. Están simplemente vigilando el producto, pero no buscando la mejora continua. Aquí se observa cómo van variando los límites y lamentablemente lo que observamos es una serie al final de 10 alertas negativas consecutivas. Cuando en un diagrama de control hay 2, 3 alertas negativas consecutivas, pues significa que no está siendo bien atendido el proceso. Tener 10 alertas negativas consecutivas es claramente una barbaridad y una muestra evidente de que este es un fenómeno que en México no se ha atendido debidamente. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Cuál fue la idea entonces a la que nosotros llegamos? Pues un poco en ese propósito, en lugar de hacer una encuesta, hacer 4 mini encuestas, dividir el tamaño de muestra en 4 pequeñas partecitas y entonces decir, si son similares los resultados de esas 4 mini encuestas, pues quiere decir que la variación no me está afectando, que la población no se está moviendo y en consecuencia me quedo con el esquema normal de tomar las 4, promediarlas y quedar finalmente en el mismo esquema anterior, pero ahora con la convicción de que hace sentido porque no se me movió la población. Y en caso contrario, si se están moviendo, entonces tomar como base para decidir el último punto, o sea, la última mini encuesta, que va a tener márgenes de error más grandes, pero va a ser una mejor estimación a final de cuentas. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 mini encuestas, 4 puntitos, y vemos claramente que esto tiene una situación de descenso y entonces no tiene sentido calcular o tomar una decisión, perdón, en base al promedio, que sería aquí 49.3. Es más confiable la última estimación, 39%. Vamos en caída. Ha habido ocasiones en que en procesos electorales reales tenemos este tipo de tendencias y le decimos al cliente, podemos perder. Y me dice, pero ¿cómo me dices eso? Si la encuesta me dice que voy 10 puntos arriba. Le digo, pues sí, en el promedio, pero mira la tendencia que tenemos. Mañana podemos perfectamente estar abajo. Y ha sucedido así. Es el caso este que les estoy mostrando. Pero puede ser como el siguiente caso donde tengamos una estabilidad y decimos, pues perfectamente junto las 4 y tengo yo la encuesta. Entonces, el problema quedó resuelto. Tener un criterio para decirle al cliente cuándo confiar en la encuesta y en caso de que no tuviéramos esa condición, pues darle una alternativa que es, en este caso, decidir en base al último punto. Aquí, por ejemplo, observamos cómo tenemos un quinto valor y entonces surge una ventaja adicional. Y es que decimos, bueno, ahora invertí en una mini encuesta, me gasté una cuarta parte de lo que cuesta una encuesta, pero si hago el ejercicio de nuevo y junto ese último punto con los 3 anteriores, pues tengo una encuesta del mismo tamaño anterior, pero a un costo más económico. Y entonces empezamos a ver pues que sí teníamos que gastar más porque teníamos que medir más veces con mayor frecuencia, pero con este esquema donde se abaten los costos, pues no salíamos de los presupuestos habituales en este tipo de actividades. Esta fue pues entonces la solución. Claro, cuando tuviésemos situaciones como estas, donde hay una alerta, si hay una situación diferente, pues ya no promediamos con las anteriores. Y si lo hacemos, vamos a encontrar una estimación de encuesta que no va a ser confiable de esas que fallan, ¿sí? en los periódicos, en los medios, en los procesos electorales, porque en este caso, pues de nuevo, sería más confiable tomar decisión en base al último punto, que es aquí 36%, no 48%, que es lo que tendríamos en el promedio, quizá un poquito menos de 48%, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Que resolvimos el problema, pero dijimos, ¿y si le seguimos? Si seguimos con este proceso que promete cosas interesantes, abatir los costos, asomarnos pues a una situación donde pues estamos siendo alertados cuando hay variaciones importantes con estas alertas pues que en la industria han sido tan útiles para detectar fallas y para pues corregirlas.
Y entonces, bueno, lo que tenemos ahora son situaciones como estas. Este es un monitoreo actual, ¿sí? El 27 de enero fue la última medición de la calificación promedio del presidente López Obrador. Pueden ustedes observar que hay una estabilidad muy fuerte. Todos los puntos están muy lejos de las líneas verde y naranja, que son las líneas de advertencia, ni siquiera de alerta. Las líneas rojas que están en la parte de abajo y la línea azul son las líneas de alertas. Muy lejos están los puntos. Esto habla de una estabilidad y esto habla de que perfectamente podemos tomar, pues no solamente los últimos 4 puntos. Cuando hay una situación de estabilidad, podemos tomar todos los puntos en los que hay estabilidad. O sea que si este tamaño de muestra, por ejemplo, es de 200 datos, entonces nosotros podemos tener aquí una encuesta son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Entonces teníamos 7 por 2, son una muestra de 1400. Y si el siguiente punto es también estable, podemos tener una muestra de 1000, que sería de 1600, y entonces reducir el margen de error. Entonces seguirle era una situación muy, muy interesante, porque con pequeñas inversiones podíamos tener mucha información que a veces será más precisa. O sea, la condición es, para lograr esos beneficios, que hay estabilidad, y por supuesto que eso no depende de quién está haciendo el trabajo, sino del propio fenómeno que estamos estudiando. Tenemos también aquí, por ejemplo, otro diagrama que ilustra la evolución que ha tenido Marcelo Ebrard en el indicador del mejor político de México. Marcelo Ebrard es un político de la mayor relevancia en la actualidad, y lo que observamos aquí es que tuvo una alerta negativa. Algo le afectó, y entonces aquí tenemos una situación interesante. Cuando alguien tiene una alerta, surge una interrogante natural: ¿por qué? Y eso no es algo que nosotros, como estadísticos, resolvemos. Nosotros detectamos eso. Pero en un contexto multidisciplinario, pues hay gente que debe de encontrar una buena explicación y después de esa explicación decidir qué hacer. Entonces se abre otro capítulo y prácticamente podríamos decir que es un terreno virgen para las personas que están en las ciencias sociales, de investigar, de explicar las alertas, de buscar la verdad en función de los hechos, de lo que sucedió, de las decisiones que se tomaron, etcétera. Y entrar en este esquema, pues, que es la esencia del razonamiento científico: buscar la verdad en los hechos. Facts, decía Bertrand Russell, cuando le preguntaron qué le recomendaría a las nuevas generaciones. Dijo: que tomen decisiones, que vean el mundo en función de los hechos, que le den la importancia a los hechos, a los datos, ¿sí? No a otros datos, a los únicos datos, que son los que nos pueden dar un juicio objetivo, y que por eso lo presentamos aquí, pues, como la esencia del razonamiento científico, y que los chinos en el libro de Han, pues, lo están planteando desde hace más de 2000 años. Quizá esto les explique un poco por qué las cosas están hoy como están con los chinos. Y bueno, entonces se abre un campo interesante para explicar las alertas, para evaluar las consecuencias de las decisiones y para evaluar todo lo que está sucediendo, los acontecimientos, las acciones que hicieron nuestros competidores, y que pueden ser competidores, pues no nada más en el ámbito político, también en el ámbito comercial. Nosotros, inspirados por supuesto en Shubhart, desarrollamos para el ámbito político algo parecido al ciclo de Shubhart, donde pues tenemos una alerta en el monitoreo, qué es lo que sigue, el análisis político. Ese no es nuestro baile, sino no es nuestra tarea, pero del análisis político deben derivarse decisiones que deben verificarse también, y esa verificación implica pues que eventualmente puede haber una alerta, ojalá aventurosamente que la nueva alerta no sea negativa sino positiva, y bueno, vemos cómo lo mantenemos y por ahí le vamos dando vueltas a esto que genera un esquema de mejora continua, con la participación no solo de la estadística sino de los expertos en el campo de aplicación. Por eso decimos que fuimos por plata y encontramos oro, porque
al tratar de resolver ese problema, nos acomodamos en el mundo portentoso del control estadístico, en la experiencia industrial, y trasladar esa experiencia al ámbito social, político, pues ha traído una serie de beneficios. Es claro que tuvimos que ajustar los criterios en la industria, que no haya alertas, que haya estabilidad, pues significa que todo está funcionando como debe ser de acuerdo al planteamiento tecnológico. En el ámbito social, peor en el ámbito político, no podemos decir que nada esté pasando. O sea, no hay un esquema normal. Entonces, la estabilidad o la falta de alertas lo que significa es que las fuerzas que están siempre unas contra otras están en equilibrio. Cuando hay una alerta, pues que ese equilibrio se rompe. Entonces, el análisis es complejo. Es algo que requiere, primero, estar muy bien informado de todo lo que está ocurriendo y segundo, tener una idea muy clara de cómo es la sociedad que estamos estudiando. Por eso nosotros hemos convocado durante años, y bueno, no nos han hecho caso, pero espero que un día ya lo hagan, a los científicos sociales, a los psicólogos sociales, a los antropólogos, a los sociólogos y por supuesto a todos los ámbitos que tienen que ver con el contexto social, economistas, etcétera, porque la explicación de las alertas es fundamental para la mejora continua, en el caso político, para el fortalecimiento político. ¿Sí? Miren ustedes, este es un ejemplo de la elección pasada. Es la evolución de la intención de voto que tuvo el presidente López Obrador. Aquí se puede observar cómo a lo largo del proceso hubo situaciones positivas para él, están en color azul, o negativas, en color rojo o naranja. Las positivas son en color azul o en verde. Esas alertas que se registraron ahí muy probablemente no fueron atendidas. Y esta última, por ejemplo, tuvo un último deterioro y al no ser aprovechada, pues logró que se subiera un poquito más. Claro que no estaba aquí en cuestionamiento, en duda, el triunfo de él, porque la ventaja que tenía sobre sus adversarios era realmente muy amplia. Pero es claro, pues, que en todos los procesos hay situaciones que se pueden utilizar para fortalecerse, para debilitar a los adversarios, para fortalecernos nosotros. En fin, es un mecanismo, pues, que permite ir detectando esas variaciones. Y entonces se abre en el análisis político una situación que en términos generales ha sido muy abandonada y es el aspecto táctico. Normalmente ustedes escuchan de estrategas políticos, pero no de tácticos. El monitoreo justamente lo que permite es alertar, ¿sí?, para que se tomen previsiones en lo inmediato. Aquí tenemos otro monitoreo sobre la percepción del principal problema de la inseguridad. Esas variantes que tienen ahí no es porque el problema de inseguridad se haya modificado, sino porque la pandemia pues ha ido ocupando el lugar que eventualmente tenía el tema de la inseguridad. Aquí se aprecia cómo de repente se disparó y bueno, ha tenido sus variantes. Entonces, pues, de la encuesta pasamos al monitoreo y de la estrategia, entonces, a privilegiar también la táctica. Entonces, hay un impacto, ¿sí?, realmente interesante derivado, pues, de esa riqueza que hemos capturado de los procesos empresariales o industriales. Aquí tenemos otro dato, este es muy reciente, sí, es el último monitoreo nacional que hemos publicado y muestra cómo el presidente López Obrador tiene una advertencia positiva. Es el tiempo de su enfermedad, sí, de su contagio con COVID. Podría haber sido quizá un valor más alto, una alerta, si se hubiera visto solamente el efecto emotivo de solidaridad natural por su enfermedad, pero estamos en una situación de contienda. Ha sido también muy criticado y se ha puesto en duda incluso su enfermedad y otras cosas. Y bueno, en ese jaloneo, a final de cuentas, se ve un poco como resultante que él se beneficia en cuanto a su aprobación. Y déjenme aprovechar para explicarles este cuadrito azul. Nosotros lo llamamos hipocentro. Nos robamos
ese término de la sismología. Es más popular el término epicentro, cuando hay un temblor, cuando hay un sismo, y el epicentro pues es un punto en la superficie de la Tierra. Decimos, tembló en la Ciudad de México, el epicentro se localizó en las costas de Guerrero, por ejemplo. Bueno, pero el hipocentro es un punto muy interesante porque está en la trayectoria del centro de la Tierra al epicentro, y es un punto donde efectivamente la Tierra tronó, donde se movieron ahí las capas tectónicas o las cosas que están ahí adentro en la masa de la Tierra. Y es muy importante porque dependiendo de la profundidad del hipocentro, dependen el número de réplicas y la fuerza de esas réplicas. Eso es un punto muy interesante. Entonces lo tomamos porque cuando hay una alerta o una advertencia, como en este caso que estamos viendo para la aprobación del presidente, decimos, bueno, ok, le fue muy bien, pero ¿y por qué? ¿Dónde fue eso? ¿Quiénes hicieron posible que él subiera un poquito, pero ya de manera significativa? Y entonces vamos al hipocentro y encontramos que fueron las personas que aprueban la labor de él y los de la alianza, los de Morena, sí, PT y Partido Verde. Esa estaba. Lógico, pues, que sean ellos los más sensibles ante la situación del presidente. ¿Y quiénes fueron los menos insensibles? Los que no contribuyeron de plano para que esto sucediera, pues las personas que viven en Jalisco. También puede parecer bastante lógico. Otro reflejo también de este mismo fenómeno que les estoy diciendo es en este otro indicador. La pregunta es si el presidente debe continuar o no en su cargo, o si debe renunciar, que es una de las cosas que grupos políticos como Frena han estado planteando. Y bueno, también aquí tenemos una alerta positiva para él, es una advertencia positiva. Como el indicador es negativo, o sea, renunciar es malo, pensando en López Obrador o sus seguidores, pues que baje, pues es bueno. Y aquí el hipocentro fueron los que aprueban la labor del presidente y las personas que tienen ingresos en un rango de 2,400 a 5,000 pesos. Aquí hay más sectores sociales que no contribuyeron a ese descenso en el antihipocentro, que ya no tiene una relación con la sismología, ya es una derivación lógica que nosotros hicimos. El antihipocentro, ¿quiénes están? Nuevo León, las personas que tienen más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta licenciatura, quienes desaprueban la labor del presidente López Obrador y los que son de la alianza PRI-PAN-PRD, y además las personas con ingresos entre 8,500 y 20,000 pesos mensuales. Esos son los grupos en el contexto de la polarización, en el contexto, bueno, no precisamente en el contexto de la polarización, pero sí en el contexto de las masas que apoyan o no apoyan al presidente. ¿Qué otro beneficio obtuvimos con esto? Pues que los trackings que muestran la evolución de un indicador se vieron beneficiados en primer lugar porque las mediciones son más frecuentes y entonces es un tracking más continuado, pero como se generan en base al monitoreo, entonces nosotros podemos marcar los puntos donde hubo alertas, donde hubo advertencias, y entonces tenemos la evolución, pero parece esto un electrocardiograma que nos marca los puntos donde hubo infartos. Nada más que aquí también, extendiendo un poco la lógica, pues tendríamos que hablar de infartos negativos y de infartos positivos, porque cuando tenemos puntos rojos significa que ese día tuvimos un mal día, aunque no se vea la gráfica moviéndose aquí, porque cada punto en el tracking es el promedio de 4 valores, entonces se atenúa, sí, un poco podríamos decir que se ecualiza la evolución, pero el puntito nos indica que ese no fue un buen día. Aquí tuvimos, por ejemplo, a principios del año, 5 valores consecutivos rojos. Fue un mal periodo para el presidente, ¿sí? Que sus opositores evidentemente no pudieron aprovechar o no supieron aprovechar, o quizá ni siquiera se dieron cuenta de que estaba el presidente teniendo una condición complicada. Y luego ya se sigue en la gráfica, se vuelve a registrar otra alerta negativa, y desde esta época, que es junio, no ha vuelto a registrar una alerta negativa el presidente. Y en la desaprobación, pues también se ven los puntitos rojos y azules. Esa es la evolución de la aprobación y la desaprobación. Y es otro beneficio que obtuvimos en los trackings, que aquí se refleja también en
este valor, este tracking de la aprobación de la presidenta municipal de Guadalupe, Nuevo León, Cristina Díaz Salazar, que nos permite observar además algo muy interesante. Hay una evolución, ellos han cuidado mucho su proceso, arrancó con 40% de aprobación y iba en esta época, fue cuando cerramos la edición de un libro que publicamos y ella nos tuvo la gentileza de autorizarnos a que publicáramos esto. Se ve como de 40 llega a 75% ya redondeando, pero hay una cosa interesante, y ustedes seguramente en sus empresas lo han visto, o en sus negocios, o en algunos otros ámbitos. Los avances que se dan tienen casi siempre como antecedente las alertas negativas. O sea, vean ustedes los puntos rojos y después de los puntos rojos vienen los ascensos, ¿sí? Suben, otra alerta negativa, otra vez para arriba, otra alerta negativa, de nuevo para arriba, etcétera. Entonces, una conclusión muy interesante y un contrasentido. Cuando nosotros le decimos a un político, cliente, que le fue mal, normalmente se enoja con nosotros. Normalmente empieza a tratar de justificar, a decirnos que no es cierto, etcétera. Cuando debería de alegrarse, porque si se registra una alerta negativa, lo que se le está dando es la oportunidad no solo de recuperar el terreno que perdió, sino de irse todavía más arriba. Es un contrasentido enorme. Y bueno, si un día la clase política entiende esto, el país va a tener un desarrollo, un avance realmente interesante. Pero no es fácil. Por lo común, les gusta escuchar cosas bonitas pues a la gente en el ámbito político. No sé qué tanto en el ámbito empresarial. Y entonces, bueno, pues tenemos esa situación. Y luego en un análisis más tradicional dentro de la estadística, lo que es el análisis de contingencia, atendiendo una pregunta de campaña política presidencial, encontramos como respuesta esto que hemos llamado las cartas de navegación política y que nos permiten hacer replanteamientos estratégicos. Esta es la aprobación del presidente López Obrador. Las cartas de navegación política nos regresan a los esquemas estratégicos y nos muestran la evolución en los diferentes estratos, en los diferentes sectores sociales de la fortaleza. La fortaleza global en cuanto a aprobación del presidente es la línea magenta, la franja magenta. Ha variado de 62, en el primer periodo, 63, etcétera. En este último periodo trae 61.2. Y esta gráfica que está después muestra que ha sido una evolución bastante estable. Realmente no se ha movido mucho, pero si vemos los sectores sociales, por ejemplo, vemos este muy interesante que es la Ciudad de México. Ese periodo crítico del presidente donde se reflejó del modo más fuerte fue en la Ciudad de México. Aquí tuvimos 1, 2, 3, 4, 5 periodos consecutivos en color rojo, que es una debilidad. ¿Cómo definimos una debilidad? Un sector donde se tiene un valor menor que el global y aparte es menor que todas las demás opciones de respuesta. Esta debilidad, cuando llega a 4 consecutivas, en la última fase, decimos que nos constituye una debilidad sólida, que se solidifica. Y aquí estamos utilizando un poco el lenguaje de Zygmunt Bauman en tiempos líquidos, que pues empieza a ver que se mueven las cosas. Él describe de un modo muy admirable el fenómeno, pero curiosamente dice que no había solución. Bueno, nosotros teníamos la solución. Hay que ver simplemente dónde realmente se hacen líquidos los sectores y dónde no. Aquí, por ejemplo, el único sector líquido que tenemos es este que está en color magenta, porque se da una combinación de valores azules con rojos. Cuando son o todos azules o todos rojos, estamos hablando de debilidades o fortalezas. Pero bueno, la carta de navegación entonces nos permite hacer replanteamientos estratégicos, ver dónde están las fortalezas sólidas. Por ejemplo, en este caso, las fortalezas sólidas actuales del presidente serían los sectores donde los últimos 4 cuadritos estén o en color azul para hacer fortaleza sólida o en color rojo para hacer debilidad sólida. Aquí, por ejemplo, no se aprecia
Esta, por ejemplo, la de más arriba, sí, es a ver, ya se me movió. Si nos vamos hasta mero arriba en la gráfica para ir viendo cuáles son las fortalezas sólidas y las debilidades sólidas. Aquí no hay ninguna, tendríamos que tener los últimos 4 cuadritos, pero estas personas que están aquí, donde tienen 3 cuadros en color azul, está a punto de convertirse en una fortaleza sólida. Es la zona del sureste, que alguna vez estuvo como fortaleza sólida. Si observan ustedes, tuvimos aquí 4 consecutivos. Si le vamos un poco más hacia abajo para encontrar algún otro, aquí también está a punto de convertirse en debilidad sólida este sector de personas que tienen licenciatura. Es un sector, pues, que no ha favorecido al presidente. Se puede observar cómo incluso estuvo durante un largo periodo como debilidad sólida. Y bueno, con eso creo que podemos observar dónde están las fortalezas, dónde están las debilidades, dónde estamos a punto de perder una condición de fortaleza, dónde estamos a punto, pues, de caer en una condición de debilidad y sobre esa base hacer replanteamientos estratégicos. Entonces, pues, tenemos una situación interesante porque finalmente caemos en la política en un sentido pleno, en esa idea de anticipar riesgos, en esa idea pues de hacer replanteamientos, pues nos recuerda inevitablemente a Nicolás Maquiavelo cuando en su libro El Príncipe decía, los romanos hicieron en estos casos lo que todo príncipe prudente debe hacer, lo cual no consiste simplemente en preocuparse de los desórdenes presentes, sino también de los futuros y de evitar los primeros a cualquier precio, porque previniéndolos a tiempo se pueden remediar con facilidad. Pero si se espera que progresen, la medicina llega a deshora, pues la enfermedad se ha vuelto incurable. Maquiavelo hace una analogía entre estas cosas que tienen que ver con pues, los gobiernos, con la gestión pública, y la tisis, que es como en aquellos años se referían a la tuberculosis. Él decía, es una enfermedad que al principio es muy difícil de diagnosticar, pero muy fácil de curar. Sin embargo, si no se diagnostica a tiempo y se deja correr el tiempo, después es muy fácil diagnosticarla, pero prácticamente imposible curarla. Entonces él lo que sugería era precisamente que estuviéramos atentos. Él que hacía, bueno, pues tenía espías en todas partes. Bueno, en los tiempos modernos, que lo que estamos vigilando no es a una persona nada más, todavía eso existe, sino cómo está el comportamiento de la gente en su conjunto. Para ello tenemos que utilizar otro tipo de recursos. Entonces, el recurso de la encuesta fue por muchos años un poco el que cumplía esa función, pero la pierde por esta situación desafortunada que les acabamos de comentar y que hemos resuelto generando pues una alternativa muy buena para hacer efectiva esta recomendación de Nicolás Maquiavelo. Y finalmente pues llegamos a la razón de ser de la estadística, que es potenciar el conocimiento experto para ser más competitivos. En eso se resume siempre la aplicación de estadística, en eso se resume también lo que nosotros hemos desarrollado en beneficio del quehacer político, en el propósito de que al tener una condición de mayor racionalidad, de mayor comprensión del fenómeno político, buscando, claro, sus intereses cada quien en la lucha política, pues se tenga una condición más elevada en el debate público, en la contienda, y también una condición de mayor racionalidad en las decisiones de gobierno. Esa es nuestra esperanza, pues, de esto. Y ha sido un trabajo que hemos desarrollado, pues, por muchos años. En el 97 publicamos este libro que está en el centro, más allá de la encuesta política, donde se advertía pues de todo este tipo de cosas. Ese más allá de la encuesta pues era justamente los monitoreos y todo esto. Después, en el 2006, publicamos un libro que se escribió a lo largo de 3 años. Desde que el presidente Fox anticipó la lucha electoral, ¿sí? Empezamos a medir a nivel nacional y hacerlo público en aquellos años, pues a través de correos electrónicos. No teníamos
la fortaleza, la potencia que hoy tenemos para comunicarnos entre sí, pero se fue haciendo público, se va hasta el final y explica paso a paso cómo fue ese proceso. Nos anticipamos al tema de el fenómeno Hortalis betula, que es el nombre científico de chachalaca. Y bueno, fue una tarea de muchos años en el propósito siempre de mostrar nuestra metodología. Y lo último que publicamos es este otro libro de los monitoreos y cartas de navegación política de Saba, en un esfuerzo también por explicar de manera muy simple de qué se trata esto. Estamos convencidos de que es un gran beneficio, de que es un cambio en el esquema de medición y que pues resuelve un problema, pero abre las puertas para cosas que estaban más allá de ese problema y que son realmente muy, muy importantes para tener una condición mejor en los diferentes ámbitos, no solo el político, también el empresarial, el de investigación, el académico, etcétera. Una situación triste de esto es que al nosotros mostrar una alternativa diferente para el tema de las encuestas, se generan pues situaciones que no son nada gratas, porque se obsoletizan una serie de cosas, como los programas de estudios para las carreras de economía, de sociología, de mercadotecnia, etcétera. Esto pues espanta cuando platico con gentes en las universidades y les digo, pues te tengo que decir que lo que estás enseñando ya no sirve y que le vas a hacer daño a tus alumnos y tus alumnos a sus clientes, no les gusta. Y un poco así como aquel señor pues que encontró que si teníamos un triángulo rectángulo con catetos 1, 1, la hipotenusa, que sería raíz de 2, era un número pues que no era racional como se imaginaban los pitagóricos, que eran todos los números. Bueno, pues decidieron matarlo. A mí no me han matado, pero sí me ignoran, ¿sí? Y entonces, bueno, pues mala suerte para ellos que no me he muerto. Y aquí estamos, pero tarde o temprano tienen pues que entender que se deben de enfocar las cosas en esos ámbitos, en el ámbito universitario, en el ámbito de la aplicación, con una metodología como esta, y creo pues que difícilmente se va a encontrar otra más sencilla. A veces veo los esfuerzos en las publicaciones que hacen en Estados Unidos por tratar de resolver este problema y hacen una serie de cosas absurdas. Primero no se quieren salir del ámbito de la encuesta, hay que salirse de ahí para resolver el asunto, y aparte hacen cosas muy complejas. A veces, ya para terminar, déjenme explicarles, creo que esto que nosotros ofrecemos es una solución muy sencilla. En realidad es muy sencilla. Si leen ustedes el libro, sobre todo el último, van a darse cuenta de que es efectivamente muy simple. Y me recuerda mucho, con esto termino, les decía, aquel asunto que se dio cuando empezaron los vuelos pues al espacio y se requería registrar algunos datos, y el bolígrafo en condiciones pues, de ingravidez pues no funcionaba. Y entonces en la NASA se desarrollaron unos procesos pues, muy importantes de investigación para hacer que el bolígrafo funcionara en esas condiciones. Y lo consiguieron, claro, después de una inversión millonaria, etcétera. Lograron generar un bolígrafo que cubriera esa función. Cuando le preguntaron a los rusos qué hacían ellos, pues ellos les dijeron que se llevaban un lápiz. Y de ese modo resolvieron el asunto. Yo espero pues que esa sencillez finalmente se reconozca y se utilice esto de manera más amplia. Pues es lo que hemos hecho, es lo que pongo a consideración de ustedes. Hoy en el mundo moderno tenemos la ventaja de dejar constancia de lo que hacemos hoy, muchas veces sabiendo que quizá los que en este momento nos escuchen, pues no van a captar las ideas o no las van a aceptar porque se alteran sus intereses, pero queda constancia, ¿sí? Y yo espero que las generaciones que sigan, que tengan acceso a esto, sí lo vayan viendo con interés, que lo apliquen y que se beneficien en el propósito, pues simplemente de cerrar
una situación donde se entrega algo, ¿sí? En la esperanza de que sirva. Como decía aquel clásico de Juan Salvador Gaviota, es bueno ser un buscador porque tarde o temprano te conviertes en un encontrador, en alguien que encuentra algo para entregarlo al mundo, para quien desee aceptarlo. Así pues, esto es lo que nosotros hemos hecho, se los estoy ofreciendo, ojalá lo acepten. Muchas gracias.